hasta Washington con Ariel Mutsatsos, corresponsal de Noticias Televisa y de Foro TV. Ariel, ¿qué tal? Muy buenos días. Raimundo, buenos días. ¿Cómo estás tú y el auditorio? Ariel, yo quisiera compactar estas dos informaciones que acabamos de dar. La primera, que tiene que ver con esta acusación del presidente López Obrador, que por alguna razón, Ariel, aquí en México, pues ha pasado muy desapercibido. Pero yo quisiera, un poco para contextualizar, ¿qué significa que el presidente de una nación, cualquier nación que sea, acuse al gobierno de Estados Unidos de una intervención en su gobierno? ¿De qué tamaño es esto para poder dimensionar el señalamiento del presidente López Obrador? En general, cuando una nación acusa al presidente de Estados Unidos de intervención, se trata de dictadores o de autócratas. Eso es lo que en la historia se nos ha mostrado. Por supuesto, hay también algunos otros incidentes aislados. Son tan aislados y son tan pocos que no los recuerdo. Pero hace poco hubo un diferendo, por ejemplo, con Francia y con Australia, y esto fue porque Estados Unidos vendió algún material militar a Australia que Francia quería vender y no le avisó a Francia. Los submarinos no tiene nada que ver con injerencias de este tipo en cuestiones de los derechos humanos o de la libertad de prensa o de otro tipo de cosas. Cuando las acusaciones son respecto a esto, casi siempre, o por no decir siempre, por protegerme y no decir siempre, pero yo recuerdo que siempre, o prácticamente siempre, han venido de regímenes no democráticos o de presidentes más autocráticos. Sí, yo nada más recuerdo, los dos casos similares en los últimos años han sido en Venezuela y en Cuba. No recuerdo nada más. Sí. Ahora, esto, Ariel, me lleva a la pregunta. Para que sea formal, para que esto sea tomado en serio en Washington, pues tiene que haber una serie de pasos diplomáticos. Un primer paso sería llamar en la Cancillería mexicana al embajador de Estados Unidos aquí en México y hacerle un extrañamiento. En segundo lugar, pues enviar una nota diplomática al Departamento de Estado. La pregunta es, ¿sabemos si ya sucedió algo de estos dos pasos? Hasta hace 2 días no. El día de ayer no pude tener contacto con mi fuente, pero hasta hace 2 días no ha ocurrido. Ahora, lo que sí ocurrió es una carta del embajador Esteban Moctezuma al legislador, senador Ted Cruz, quien, he de decir, antes de hablar de la carta y de Ted Cruz, el senador Cruz es pues una persona que tiene un récord bastante cuestionable en términos políticos, en términos incluso personales. Se ha ido de vacaciones mientras su estado, Texas, ha estado sufriendo los embates de huracanes y otro tipo de desastres naturales. Es un hombre cuya participación, actuación durante y después de la insurrección del 6 de enero, por decirlo menos, dejó mucho que desear, pero ha sido un político francamente cuestionable. Ha sido tachado de todo, de inmoral y de todo lo que quieran. Sin embargo, y hay cosas muy cuestionadas, muy cuestionadas sobre él, que además están documentadas. Sin embargo, hay que decir que es senador y que es el tercer o cuarto senador que se manifiesta en contra y que manifiesta preocupación por lo que está ocurriendo en México. Lo hicieron primero Tim Kaine y Marco Rubio, que son Marco Rubio bastante menos cuestionable y es republicano, y Tim Kaine pues poco o nada cuestionable en el sentido de su récord de respeto y de lucha por los derechos humanos y la libertad de prensa.
y mandaron una carta al secretario de Estado. Hay por ahí otro senador que también se ha pronunciado, y antier lo hizo Ted Cruz. Ayer el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, envió una carta diciendo que lo invita a mirar al mundo y a Latinoamérica para descubrir una realidad muy distinta. Le pone de ejemplo las elecciones de junio al hablar del cumplimiento de la ley. Le dice que al hablar de políticos y periodistas muertos en México suma su voz a la de muchos, incluyendo la del presidente López Obrador, quien condena estas acciones y actúa en consecuencia para atenderlas. Y dice que es vital proteger a toda la población, políticos, periodistas y sociedad civil, y que eso solo puede hacerse, ojo, solo puede hacerse a través de la cooperación. Y le pide que se una a las autoridades de Estados Unidos. ¿Por qué digo ojo? Porque mientras el presidente de México está hablando de injerencia, pues aquí en la carta lo que dicen es que debe haber cooperación. Y cooperación en este sentido, en el sentido en el que el legislador Ted Cruz está preocupado, que es sobre el problema contra la sociedad civil, contra los políticos y contra los periodistas en México. Entonces pareciera haber aquí una contradicción, pero no está lo suficientemente claro. Oye, Ariel, creo que lo que sí tenemos claro es que los maderos de la relación bilateral están crujiendo y cada vez se oye más fuerte, Ariel. Sí, sin duda alguna. Y aquí también hay otra cosa, Raimundo. Lo digo incluso con base en mi experiencia diplomática. Yo fui vocero de la embajada aquí, sé cómo se manejan estas cosas. No me sorprendió que el embajador de México en Estados Unidos aclare estas cosas. Yo creo que es su responsabilidad, y envió una carta digamos, en uso de sus facultades, pero también en uso de sus mayores habilidades, se escribió. Pero lo que me llama la atención es que el Washington Post ha publicado 2 editoriales y un desplegado en los últimos 3-4 días, y no he visto ninguna aclaración de la embajada, por lo menos ninguna que se haya hecho pública. Muy bien, Ariel, muchísimas gracias por tratar de entender lo que está sucediendo. Muy importante esta contradicción. Parecería que hay un discurso doméstico y hay una realidad con Estados Unidos. Ariel, muchísimas gracias. Que tengas muy buen fin de semana. Síguete cuidando. Igualmente a ustedes y al auditorio. Buenos días.